Hace 2 días, compartí la cama con Benjamín. Fiona dijo esto mientras me tomaba del brazo con una mano, y con la otra seleccionaba distraídamente ropa en los percheros del centro comercial. Bajo ese tono despreocupado, mi pobre corazón casi sufrió un infarto. Fiona, mi amiga. Benjamín, el jefe de mi jefe, el gran jefe. Me obligué a mantener la calma, pero mi mente empezó a reproducir automáticamente la escena del fin de semana pasado. Fiona completamente borracha en la fiesta de celebración de nuestra empresa, desparramada justo en la mesa de Benjamín. De repente, lo entendí todo. Solo quería insultarme a mí misma por ser tan tonta. Debí haberlo notado ese día. Capítulo 1. Fiona, quien ni trabaja en nuestra empresa ni es novata en el mundo del alcohol. ¿Desde cuándo se desploma en una mesa? Y para colmo, después tuvo la decencia de enviarme un mensaje perfectamente redactado, diciendo que no la esperara al final de la fiesta, que ya tenía sus propios planes. Esa noche, yo pasé el rato esquivando a la multitud, brindando de vez en cuando con los superiores, y terminando escondida en un rincón comiendo tanto que al final ni me cabía el cinturón. Ahora, frente a mí, Fiona elegía ropa como si fueran repollos, cargando una montaña de prendas hacia la caja registradora. El sonido de la máquina posimprimiendo el recibo era casi melódico. Fiona agitó una tarjeta negra frente a mí, guiñándome un ojo con una sonrisa maliciosa. La tarjeta de Benjamín. Si no la uso, se desperdicia. Pensándolo bien, debería haberlo sospechado desde el principio. Cuando le mostré por primera vez las fotos de nuestra fiesta de fin de año, Fiona ya había mostrado interés por Benjamín. Durante ese tiempo, solía preguntarme mucho por mi trabajo y hasta buscó información sobre él en Internet. Graduado de una universidad prestigiosa, adicto al trabajo, sin escándalos amorosos, un verdadero caballero en el mundo de los exitosos. Mientras tanto, yo, como asistente del asistente de Benjamín, apenas tenía la oportunidad de estar cerca de él, ni siquiera rozar un borde de su traje, pero bastó una simple celebración en la que podías llevar acompañantes para que Fiona lo conquistara. Hay que admitirlo, esa es su especialidad. Fiona es, sin duda, una pretenciosa coqueta, una depredadora en la cima de la cadena alimenticia emocional. Cuando salíamos del centro comercial, cargadas con bolsas, Fiona se detuvo de repente. Seguí su mirada hacia una pantalla LED gigante en el exterior del edificio. Estaban transmitiendo en vivo un desfile de moda de nuestra empresa. La cámara giró para enfocar el backstage, y por un instante apareció la silueta de Benjamín. Estaba de espaldas, inclinado ligeramente mientras depositaba un suave beso en el prominente hueso de la mariposa de una modelo. La modelo era Dimin, su novia oficial y reconocida públicamente. Su postura impecable y su porte majestuoso siempre me habían dejado una fuerte impresión. Fiona se quedó inmóvil, observando la pantalla con atención. Esa mujer debe ser muy arrogante, murmuró. Sus ojos brillaban con una emoción extraña, y su mano, que aún sostenía mi brazo, temblaba ligeramente. En sus pupilas se reflejaba una chispa de emoción contenida y maliciosa, mientras sus labios se curvaban con un aire de satisfacción predatoria. Ellos no son compatibles, afirmó, casi como una sentencia. Suspiré. Así era Fiona. ¿Le gustaba Benjamín? No necesariamente. Lo que realmente la apasionaba era la sensación de cazar, de demostrar su propio encanto a través de la conquista y la derrota de otros. Desde pequeña ha sido así, y fue ella quien me enseñó lo que significa ser una auténtica pretenciosa coqueta. Puede rebajarse a complacer a otros, pero su objetivo final siempre es complacerse a sí misma. De hecho, cuando le mostré las fotos de Benjamín, mi intención no era del todo inocente. Pensé que si concentraba toda su atención en alguien más, yo estaría a salvo. Tras una cuidadosa reflexión, decidí aprovechar el momento para confesar. Bueno, estoy saliendo con alguien, y planeamos casarnos este año. ¿Qué? Fiona retiró la mirada de la pantalla y me fulminó con los ojos, incrédula. ¿Quién es? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué no me enteré? Al verme reír torpemente, Fiona comprendió de inmediato. Entrecerró los ojos y, con los dientes apretados, espetó. Vaya, así que decidiste ocultármelo. Qué valiente. Fiona dejó escapar un resoplido y, antes de que pudiera reaccionar, se lanzó a atacarme, haciéndome cosquillas en el costado. No importa, el próximo mes es mi cumpleaños. Tráelo contigo. Voy a evaluarlo personalmente. Solté un grito mientras intentaba esquivar sus manos. Entre risas y promesas apresuradas, finalmente me dejó en paz, aunque con una expresión de falsa indignación. Capítulo 2. A medida que se acercaba el cumpleaños de Fiona, me encontraba acurrucada en el sofá, mordisqueándome las uñas mientras intentaba elegirle un regalo. Últimamente, ya había tenido suficiente con elegir regalos en el trabajo durante el día, y ahora también tenía que hacerlo en casa para esta señorita. Honestamente, mi cabeza estaba a punto de estallar.
En ese momento, mi móvil vibró con una notificación. Su paquete ha sido rechazado y está en proceso de devolución. Era el 7º consecutivo. Joyas, flores, bolsos, zapatos. Probé con todo, y nada funcionó. Suspirando, capturé la pantalla y se la envié al asistente Zen. Luego levanté la mirada hacia Marco. Estaba sentado al otro lado de la mesa del comedor, concentrado en su trabajo como abogado. Un hombre que había llegado hasta aquí solo, luchando con esfuerzo y perseverancia. Miré mi móvil y luego a él. Después de repetir este movimiento varias veces, Marco cerró de golpe su portátil. Se levantó y se sentó a mi lado con una sonrisa divertida. Dilo de una vez. Puse mi cabeza ligeramente sobre su hombro y murmuré rápidamente. Tengo una buena amiga. Me gustaría que la conocieras. Marco asintió con calma, su expresión tranquila. Lo sé, es Fiona, ¿verdad? Cambió de postura, apoyando también su cabeza sobre la mía, con una leve risa en la voz. Ya era hora. Siempre hablas de ella. Me tienes intrigado. Dicho esto, me rodeó la cintura con un brazo y nos acomodamos juntos en el sofá para ver la televisión. Siempre me ha encantado este gesto. Lo hacemos con frecuencia. En la pantalla, estaban transmitiendo una noticia de entretenimiento. Después de la alfombra roja de los premios Estrella, un grupo de reporteros rodeaba a Dinin, apuntándole con decenas de micrófonos y preguntándole qué opinaba sobre los rumores de que su novio había sido captado teniendo un encuentro íntimo con una supuesta desconocida en un garaje. Ella, vestida con un delicado vestido de gasa de espalda descubierta, parecía frágil y vulnerable bajo el frío viento que despeinaba su flequillo. Rodeada de personas con gruesas chaquetas acolchadas, su figura destacaba, pero al mismo tiempo, parecía sola. La noticia incluyó imágenes borrosas captadas por los paparazzi, aunque el video era de baja calidad. No tuve dudas, la mujer en la grabación era Fiona, con su figura ligeramente voluptuosa. Fiona siempre dejaba una impresión inolvidable. Las medias apretadas acentuaban un ligero borde de carne en sus muslos, algo increíblemente seductor. Inmediatamente recordé algo que me había dicho al despedirnos después de una tarde de compras. Aunque un hombre sea un santo, el cuerpo frío y distante de Dinin sería demasiado para él, y mucho más con ese carácter suyo. Lo dijo con una sonrisa tenue, casi burlona. La carne de res es deliciosa, pero el deseo más intenso se despierta con los placeres más simples. Esa frase me dejó sin palabras, aunque siempre he sabido que Fiona es una genio en el amor, capaz de manejar con facilidad a hombres que para otras mujeres serían inalcanzables. Como Benjamín, cada vez me sorprendía más. Todo aquello que para mí es confuso e inexplicable en las relaciones, ella lo domina a la perfección. Con su ambición y determinación, Fiona siempre logra lo que quiere, sin dudar en arriesgarse. Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez, era una respuesta del asistente Zen. Mis ojos seguían pegados a la televisión, esperando el desenlace de la noticia. Por alguna razón, sentía un extraño nerviosismo. Tras un breve silencio, Dinin habló con un rostro sombrío y una voz fría. No sé los detalles, pero ya hemos terminado. Después de esas palabras, se fue apresuradamente, dejando solo su figura elegante y orgullosa en la cámara. Una imagen que ahora parecía frágil y solitaria. Cuando la transmisión cambió a otros artistas, bajé la mirada a mi móvil. El mensaje era breve, solo una línea. Acabo de confirmarlo con el señor Chen. Ya no será necesario enviar más regalos. Abrí la boca sorprendida. La batalla parecía haber terminado antes incluso de comenzar. Realmente impresionante. Fiona, siempre Fiona. Ella sabe cómo encontrar las grietas más pequeñas en el corazón de los hombres. Esta victoria fue demasiado fácil. No es de extrañar que nunca haya dejado de conquistar y disfrutar el juego. El aliento suave de Marco acarició mi cabello. Estaba dormitando con los ojos cerrados, respirando pausadamente. Me moví un poco para observarlo mejor. Mis ojos recorrieron su frente lisa, su nariz recta, sus labios ligeramente rojizos, y finalmente se detuvieron en el pequeño hueco de su clavícula. Marco es exitoso y guapo. Quizás no está al nivel de Benjamín, pero definitivamente es un buen partido. Tal vez, después de estar cerca de Fiona tanto tiempo, he aprendido un poco de su estilo. Con algo de suerte, terminé conquistándolo sin siquiera entender cómo. Es importante conocerse a uno mismo. Marco es probablemente lo mejor a lo que puedo aspirar con un poco de esfuerzo. Pero, ¿realmente es una buena idea que se conozcan? ¿Las cosas se desarrollarán como espero? La duda me carcomía, pero nadie podía darme una respuesta. Finalmente, ajusté mi posición, reprimiendo mi inquietud, y escondí mi cabeza en el cálido abrazo de Marco. Capítulo 3. Fiona eligió un restaurante cantonés de gran clase para celebrar su cumpleaños. Antes de esa noche, decidí reemplazar todos los productos de cuidado personal y perfumes de Marco con versiones idénticas a las que yo uso. Según había escuchado,
Esto podía hacer que un hombre desarrollara dependencia del aroma de su pareja, algo que el cerebro podría asociar subconscientemente con el amor. Este truco me lo enseñó Fiona en nuestros años de universidad. Recuerdo que estaba tumbada en mi cama de la residencia, pintándose las uñas con los pies en el aire, mientras me explicaba emocionada. Dicen que para conquistar el corazón de un hombre, hay que empezar por su estómago, pero eso no es suficiente. Si quieres que te ame de verdad, tienes que hacer que todos sus sentidos se acostumbren a ti, no solo el gusto, también la vista, el oído y el olfato. Todos pueden ser manipulados. Fiona siempre ha sido increíblemente astuta. Por eso, antes de la cena, insistí en que también trajera a su novio. Argumenté que sería incómodo para Marco ser el único hombre, pero, en el fondo, ambas sabíamos la verdadera razón. Necesitaba asegurarme. Desde pequeñas, siempre había sido inferior a Fiona, menos bonita, menos inteligente. Ella solo me tenía a mí como amiga, porque yo nunca representaba una amenaza. Siempre fui el complemento perfecto, el telón de fondo para que ella brillara, aunque, en realidad, no necesitaba amigas. El placer de conquistar hombres ya era suficiente para saciarla. Fiona siempre estaba lista para su próxima presa, ansiosa por demostrar una y otra vez su incomparable atractivo. Pero esta vez, yo quería proteger lo que era mío. Sin embargo, no esperaba que Benjamín realmente viniera a la cena. Llegó temprano. Después de recoger a Fiona, se levantó con mucha cortesía para saludarnos y estrechó nuestras manos. Su palma era firme y cálida. Fiona apenas rozó los dedos de Marco en un saludo breve, y con una sonrisa cordial comentó: «Un placer conocerte. Somos de la misma familia. ¿Sabías?». Mientras ellos charlaban, aproveché para observar a Benjamín. Era una sensación extraña. Antes de ese día, solo lo había visto de lejos en reuniones de la empresa. Llevaba una sudadera con capucha y jeans claros, con el cabello ligeramente desordenado cayendo sobre su frente. Nada que ver con su imagen impecable en el trabajo. Parecía un joven atractivo y relajado. Estar sentada a la misma mesa con él era algo que nunca habría imaginado. Todo esto, claro, gracias a Fiona. Benjamín, siempre atento, sirvió agua para todos y le pasó el menú a Fiona para que eligiera los platos. Cuando Fiona tomó el menú, ocultó su rostro detrás de él y me lanzó una mirada cómplice, moviendo los labios en silencio para decirme: «Tranquila». Ella era como un villano encantador, peligroso pero imposible de ignorar. Mi rostro se calentó de inmediato, y bajé la cabeza para esconderme detrás de mi vaso de agua. Marco, siendo abogado, era un hombre de conversación fluida y elegante. Benjamín, por su parte, no se quedaba atrás. Me pregunté en silencio, ¿Fiona estaría interesada en Marco? Sabía perfectamente que Marco encajaba en el tipo de hombre que le gustaba. La cena duró casi 3 horas. Fue agradable y sin momentos incómodos. Al final, Benjamín insistió en pagar la cuenta. Cuando nos despedíamos en la entrada del restaurante, Fiona agitó la mano para decirnos adiós y, sonriendo, le dijo a Marco: «Tienen que esforzarse». Extendió su brazo como si fuera a darle una palmada en el hombro. Algo dentro de mí se tensó, sin hacer ruido. Me adelanté y choqué su mano en el aire con una sonrisa, evitando el contacto. Fiona pareció sorprendida por un momento. En ese instante, Benjamín regresó de pagar la cuenta. Fiona rápidamente recuperó la compostura. Se apoyó en su hombro y comenzó a hablarle con una voz suave y melosa. Durante toda la noche, Fiona había mantenido una conversación adecuada con Marco, amistosa, pero sin cruzar límites. Su actuación fue impecable. A pesar de ello, no pude evitar sentirme inquieta. Tal vez era porque la conocía demasiado bien. Cuando nos alejábamos, saqué un espejo para retocar mi labial. En el reflejo, vi que Fiona y Benjamín todavía estaban allí, abrazados en la entrada del restaurante, pero algo en Fiona me llamó la atención. Apoyada en el hombro de Benjamín, sus ojos no estaban cerrados en un gesto romántico. Miraba en nuestra dirección, como perdida en sus pensamientos. ¿Realmente saldría todo como esperaba? En el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en ello. Marco lo notó. Apenas llegamos, me tomó por los hombros, atrayéndome hacia él. «¿En qué piensas?», murmuró, mientras sus labios húmedos recorrían mi rostro y se detenían junto a mi oído. Incluso a través de nuestras capas de ropa, podía sentir el calor de su pecho. «¿Tienes miedo de que no sea suficiente para ti? Eres increíble». Marco se detuvo un segundo, como para reflexionar, y luego añadió en tono tranquilizador: «No te preocupes, ella no es mi tipo». Mi corazón se hundió. Sus besos continuaron, descendiendo por mi cuello y perdiéndose en mi pecho. Me aferré a su cuello con todas mis fuerzas, intentando responderle con la misma intensidad. Hoy, ambos me habían dicho lo mismo: tranquila, pero yo estaba indefensa, y Fiona no era alguien que pudiera subestimar.
Sentía como mi corazón se encogía. Una nube de incertidumbre se instaló en mi pecho, y no parecía que fuera a disiparse pronto. Capítulo 4. No sé si es mi imaginación, pero desde aquel día siento que Marco ha empezado a trabajar horas extra con más frecuencia. Su trabajo siempre ha sido exigente, y la presión nunca falta. No estoy segura si es real o simplemente mi mente paranoica jugando conmigo debido a mis inseguridades. He comenzado a revisar sus camisas usadas, buscando cabellos largos que no sean míos. A veces entierro mi rostro en su ropa sucia, inhalando profundamente para detectar algún aroma desconocido, alguna fragancia que no reconozca. Lo peor es que me sorprendo haciéndole preguntas indirectas, investigando sus movimientos de manera casual. Al principio, Marco respondía pacientemente, pero últimamente solo frunce el ceño y guarda silencio. Es posible que todavía me ame, pero claramente ya no le gusto tanto como antes. Esa idea me aterra. Sé que mis acciones son irritantes, pero no puedo detenerme. Me consume la necesidad de saber, de controlar. Cada noche que Marco llega tarde a casa, me siento como si estuviera ardiendo en una hoguera de ansiedad. Estoy empujándolo cada vez más lejos. Soy consciente de que algo no está bien conmigo, pero no puedo cambiarlo. Algunas noches, desde la ventana de nuestro apartamento, puedo ver su coche estacionado abajo. Se queda sentado allí, fumando, con la brasa del cigarrillo encendiéndose y apagándose, pero sin subir. Mientras tanto, Fiona sigue apareciendo de vez en cuando, invitándome a salir para ir de compras o hacernos las uñas. Todo lo paga con la tarjeta de Benjamín. A veces, Benjamín llama durante estas salidas. Cuando lo hace, Fiona suele estar comprando compulsivamente o concentrada en que la manicurista le aplique esmalte. Responde con distracciones, diciendo cosas vagas como sí o ajá. No parecía interesarle mucho. ¿Ya encontraste una nueva presa?, le pregunté un día. Fiona, seleccionando patrones para sus uñas, levantó la mirada, me dedicó una sonrisa traviesa y respondió suavemente. ¿Qué crees tú? Su tono coqueto y burlón me dejó entre risas y frustración. Estoy comprometida con Marco. Planeamos casarnos este año. Fiona podrá ser descarada, pero ni siquiera ella sería capaz de fijarse en el prometido de su amiga. Eso quería creer, pero no pude evitar sentir una punzada de lástima por Benjamín. Fiona siempre pierde el interés tan rápido como lo encuentra. No importa lo impresionante que sea un hombre. Ninguno es rival para ella. Terminan atrapados en su juego, completamente a su merced. Para Fiona, no hay emociones, solo una necesidad insaciable de ganar. Y en el amor, quien se enamora primero, pierde. Cuando el reloj marcó la 1:30 de la madrugada, oí el leve clic de la puerta principal. Salté del sofá de inmediato y, casi sin pensar, solté. ¿Dónde estabas? Marco entró con su traje azul marino colgado del brazo, luciendo algo cansado. Me miró y frunció el ceño lentamente. Estuve con un cliente, tomando unas copas. No hagas esto. Ya tengo suficiente presión. Las palabras de preocupación que tenía preparadas se quedaron atascadas en mi garganta. Respiré hondo. Tenía razón. Estaba siendo demasiado agresiva. Lo siento. Bajé la cabeza, arrepentida, y me disculpé en voz baja mientras corría a tomarle el traje de las manos. Marco se fue directamente al baño a ducharse. Últimamente siempre decía estar cansado. Hacía mucho tiempo que no teníamos un momento íntimo. Sacudí el polvo del traje, preparándome para plancharlo, cuando algo me detuvo en seco. Con cuidado, aparté el cuello de la solapa y, de entre las costuras, saqué un cabello largo y rizado de color castaño. Sentí como si mi cabeza explotara. Todo mi cuerpo se enfrió al instante. Ese color no era común. Fiona me había enviado una selfie hace unos días, mostrándome su nuevo color de cabello. Decía que le hacía ver más blanca e incluso me invitó a teñirme igual. En la foto, su cabello tenía la misma tonalidad y forma. ¿Por qué insistió tanto en que lo hiciera igual? Mis manos temblaban mientras mi mente tejía conexiones aterradoras. ¿Fue para qué? Si alguien encontraba un cabello suyo, ¿nadie sospechará? Fiona seguía siendo la misma Fiona de siempre. Nunca había cambiado. Había esperado este giro en la historia, pero eso no lo hacía menos desgarrador. Capítulo 5. Los días siguientes transcurrieron en un estado de aturdimiento. En el trabajo, me distraje tanto que no noté cuando Benjamín se acercó a mi escritorio. Tocó suavemente con los nudillos la superficie de la mesa. Su rostro serio. ¿Fiona ha estado contigo últimamente? ¿Sabes si le pasa algo? Levanté la cabeza, aturdida. Llevaba un traje caro y perfectamente ajustado. Su cabello peinado impecablemente. Era el Benjamín al que estaba acostumbrada en el trabajo, muy diferente del joven relajado que había conocido durante la cena. Sin embargo, había algo diferente, por lo menos ahora. Me buscaba para preguntar por Fiona. Ambos éramos víctimas, perdedores en un campo de batalla emocional.
Negué con la cabeza en silencio. Benjamín suspiró, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero algo dentro de mí me impulsó a agarrar la esquina de su chaqueta. Escuché mi propia voz, suave pero firme. ¿Te gustaría tomar algo más tarde? El alcohol rápidamente se apoderó de mí. Me escuché a mí misma quejándome, despotricando sobre cómo los hombres eran hipócritas y la amistad, insignificante. Sabía por qué lo hacía. Marco era increíblemente esforzado, tanto en su trabajo como en nuestra relación. Tal vez, al compararme con Fiona, yo simplemente no estaba a su altura. Repetí las mismas quejas una y otra vez, hasta que Benjamín, exasperado, intentó levantarme para llevarme a casa. De repente, sentí náuseas. Giré la cabeza justo a tiempo para vomitar en el suelo, asegurándome de no ensuciarlo a él. A pesar de todo, me ayudó a levantarme, cargándome como pudo hasta un taxi. No sabía dónde vivía, así que nos dirigimos al hotel más cercano. Incluso pidió una botella de agua para que me enjuagara la boca. Al llegar, tropecé en la entrada del hotel, casi arrastrándolo conmigo al suelo. Las luces doradas del lujoso vestíbulo me cegaron, devolviéndome un atisbo de lucidez. Levanté la mirada y le pregunté, ¿me odias? El destino es curioso. Él, quien alguna vez fue inalcanzable para mí, ahora estaba aquí, escuchando mis tonterías con paciencia. Tal vez debería agradecerle a Fiona por esto. En el frío viento nocturno, vi a Benjamín negar suavemente con la cabeza. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y no pude detenerlas. Lo miré con una mezcla de dolor y resignación. Marco, susurré, elevando mis labios como una cereza madura, esperando ser besada, pero no podía decir el nombre de Benjamín. Decirlo significaría cruzar una línea de la que no habría regreso. El viento frío me envolvió, y me quedé congelada en esa posición, esperando. Esperé mucho tiempo. Finalmente, un beso suave cayó sobre mis labios. Fue como el roce de una libélula, breve, ligero, casi imperceptible. Me di cuenta de inmediato de lo que significaba. Era un beso entre amigos, un gesto cortés, vacío de pasión. Mis pestañas temblaron, y entonces, una lágrima rodó por mi mejilla. Capítulo 6. Mi tristeza solo la conoce Benjamín. No se la conté ni a Marco, ni a Fiona. Parece que todos los que llevan el apellido Sen son mi destino, mi karma. A veces, Benjamín y yo nos reunimos para tomar algo, pero siempre dentro de los límites de una amistad. Él es realmente excepcional, un verdadero alto en el camino, alguien que se mantiene limpio y distante, como un adicto al trabajo. No ha tenido muchas relaciones. Dini lo cansaba, y Fiona lo dejaba perplejo. Sin embargo, sigue intentando dar lo mejor de sí en esta relación. Todo esto son secretos que comparto con él. Pequeños momentos que guardo como tesoros. Mi corazón se siente ligero, como si bailara. Él, que alguna vez fue una estrella inalcanzable en el cielo, ha descendido ligeramente, poniéndose al alcance de mis manos con un poco de esfuerzo. Sin embargo, cuando insinúo algo sobre Fiona, él simplemente no lo cree o, quizás, prefiere fingir que no lo cree. No tengo prisa. Si él no dice nada, yo tampoco lo haré. Mientras yo sepa que estoy diciendo la verdad, el tiempo será mi aliado. Todo parecía tranquilo, como si nadie hubiera tomado un camino equivocado. Los días pasaron. Cruzamos la primavera y el verano, hasta llegar a agosto, cuando se acercaba el día de San Valentín chino. Fiona me llamó por teléfono para decirme que lo celebraría con Benjamín. Sonreí y le respondí, felicidades. Más tarde, recibí un mensaje de Marco diciendo que trabajaría hasta tarde. Suspiré profundamente. Sin sorpresa alguna, lo llamé para recordarle con voz tranquila. Cuida tu salud. Te estaré esperando en casa. Colgué y me quedé sentada en el sofá del salón, mirando la casa vacía. Parecía que el mundo entero se había reducido al tic-tac del segundero del reloj. En una noche tan hermosa, ¿con quién la pasarás? ¿Con una estrella del cielo o con un gusano de la tierra que te ofrezca placeres prohibidos? Cerré los ojos y me dejé llevar por mis pensamientos. He hecho esto tantas veces, como un insecto escondido en la oscuridad, observando, analizando. De repente, un pensamiento extraño surgió en mi mente. Fue creciendo, haciéndose más fuerte, hasta que resonó en mi interior como una campana, llenando cada rincón de mi ser. Era como si el destino mismo me hablara. Hoy, ahora, casi estallé en carcajadas. Me convencí de que lo sabía todo. Finalmente, mi paciencia estaba a punto de dar sus frutos. Me puse mi vestido más hermoso, me maquillé con cuidado, y elegí una botella de buen vino que tenía guardada. En esta hermosa noche dedicada a los amantes, fui directamente a la oficina de mi jefe y toqué la puerta de su despacho. Benjamín, siendo el adicto al trabajo que es, seguramente estaría allí. No me equivoqué. En pocos segundos, abrió la puerta.
Levanté la mirada hacia su rostro cansado y le sonreí. ¿No estás con Fiona? Hoy es el día de San Valentín. Él no respondió, solo suspiró profundamente. Tal vez también estaba esperando algo, una respuesta clara. Finalmente, se rindió y me preguntó, ¿qué quieres? Saqué mi móvil y le mostré la pantalla. Un icono verde parpadeaba en el mapa. Creo saber dónde está. Solo vine a preguntarte si quieres venir conmigo a buscarla. Había configurado previamente la opción de compartir la ubicación en el móvil de Marco. El mapa mostraba que estaba en el edificio de oficinas, pero algo me decía que no estaba solo. Todo fue fácil. Conseguí una tarjeta de visitante en la recepción sin problemas. Hasta ese momento, todo había salido según mi plan. Antes de entrar en la oficina de Marco, escuché sonidos inconfundibles. Voces, una masculina y otra femenina. Ambas me eran familiares. Imaginé la escena, Marco probablemente aún vestido, mientras que ella estaría desnuda, salvo por unas bragas colgando de su pie levantado. Después de todo, los placeres más intensos son los más simples. Fiona, en este momento, seguramente se sentía triunfante. Levanté la botella de vino y se la mostré a Benjamín. ¿Todavía quieres entrar? Fiona era hermosa, mucho más que yo. Tenía el poder de hacer caer a los hombres que para mí eran inalcanzables, pero sin saberlo, ya había dictado su sentencia. Con esto, incluso el último vestigio de amor o duda que Benjamín tenía por ella quedaría destruido. No hace falta, respondió Benjamín con un rostro sombrío, dándose la vuelta y alejándose. Dejé la botella de vino fuera de la oficina de Marco, en la mesa más cercana a la puerta. Quería que la encontraran y disfrutaran de su triunfo. Mientras imaginaba sus reacciones, sentí una oleada de euforia. Había esperado tanto por este momento. Todo este tiempo, había estado dando vueltas alrededor de Benjamín, construyendo mi oportunidad. Antes de salir, miré una última vez y seguí a Benjamín hasta el aparcamiento subterráneo. Subí al asiento del copiloto, cerré la puerta y activé la ventana de privacidad. No me interesaba que alguien pudiera fotografiarnos. Para mi sorpresa, Benjamín estaba llorando. Mi estrella. Mi corazón se rompió al verlo así. Me incliné y besé las lágrimas de su rostro. Sus hermosos ojos estaban fijos en mí, solo en mí. Nunca te traicionaré, le susurré. Estaba tan cerca, su corazón roto al alcance de mi mano. ¿Quién dijo que los placeres más simples son los más intensos? Me incliné hacia él, bajando la cremallera de su pantalón. Esta vez, no se negó. La alumna había superado a la maestra. Qué buena estudiante soy. En esta hermosa y delicada noche de San Valentín, la victoria era mía, solo mía. Capítulo 7. Después de aquello, todo se volvió sencillo, casi natural. No iba a desperdiciar la oportunidad. Aproveché el momento y, sin esperar demasiado, convencí a Benjamín para casarnos. Firmamos un acuerdo prenupcial. Quien fuera infiel, se iría sin nada. Ambos necesitábamos esa seguridad. Esta relación me había costado demasiado esfuerzo. Necesitaba un final definitivo. Un golpe que asegurara la victoria. Fiona, en cambio, seguía sin casarse. Continuaba rondando de un hombre a otro, disfrutando de los momentos de casa. ¿Aún busca ganar? No lo sé. Sinceramente, ya no me importa. Miré su perfil en las redes sociales con frialdad durante unos minutos y luego apagué la pantalla. Después de aquella noche, Marco pareció entender algo. Borró todo contacto conmigo. Sé que no lo hizo por remordimiento, sino por vergüenza. En cuanto a Fiona, supongo que Benjamín ya habló con ella en privado. Ninguno de los dos volvió a buscarme. No voy a bloquear a Fiona. De vez en cuando todavía encuentro diversión en sus publicaciones. Al fin y al cabo, me enseñó mucho. Estoy agradecida por eso. Dentro de casa, la calefacción era más que suficiente. El viento frío del exterior perdía fuerza y se tornaba casi amable al llegar a las ventanas. Todavía sentía el eco de la plenitud física tras el clímax, y me giré para observar el rostro dormido de Benjamín. Respiraba de manera uniforme, con una expresión serena y satisfecha. Mi mirada, casi codiciosa, recorrió cada detalle de su rostro, su frente lisa, su nariz recta, sus labios ligeramente rojizos, y finalmente ese pequeño hueco en su clavícula. Por fin, él ya no era el jefe de mi jefe, ni el gran jefe. Desde el primer momento en que lo vi, supe que no era alguien que pudiera alcanzar, pero lo deseaba profundamente. Con cuidado, acaricié su arco superciliar, dejando que mis dedos se deslizaran hasta la parte trasera de su cabeza, sintiendo su cabello suave y ligeramente húmedo en la palma de mi mano. Un torrente de emociones inundó mi pecho, llenándome de una satisfacción casi desbordante. Amé a Marco, quizá un poco, pero él era demasiado pequeño, demasiado fácil de alcanzar con solo alzarme un poco. Siempre quise una estrella en el cielo. El problema era que, en aquel entonces,
Benjamín ya tenía una carrera exitosa, una novia hermosa, y yo no era más que una asistente de asistente, incapaz siquiera de rozar un pliegue de su traje. No podía ganar. Había un muro grueso e invisible que nos separaba. Mi vida estaba destinada a ser la de una espectadora en la sombra. Una mota de polvo insignificante que solo podía mirar desde lejos esa brillante estrella. En el juego del amor, quien se enamora primero pierde, pero tuve suerte, tenía una cazadora de élite a mi lado. Desde pequeña, Fiona siempre fue mejor en todo, más bonita, más inteligente, pero también era dominante, competitiva, incapaz de resistirse a lo que no podía tener. Marco, con su apariencia atractiva y su educación impecable, era el tipo de hombre que le gustaba. Por eso lo escondí cuidadosamente, fingiendo que era importante para mí, dejando pistas sutiles para que, accidentalmente, lo descubriera. Debía verlo, pero no tocarlo. Ese anhelo frustrado la carcomía. Conocía demasiado bien a mi cazadora. No podía ser cazadora como ella, pero sí una pescadora. Solo necesitaba atrapar al animal herido que ella había derribado, recogerlo de la red, cuidarlo y hacerlo mío. Así fue como capturé mi estrella caída. Benjamín, como si sintiera mi mirada persistente incluso en sueños, abrió los ojos con dificultad y volvió a cerrarlos enseguida. Con una voz somnolienta y confusa, murmuró, ¿no vas a dormir? Sí, voy a dormir, le respondí mientras me hundía más bajo la manta, abrazando suavemente su cabeza contra mi pecho. Duerme, duerme, las estrellas brillan en el cielo. En la profunda oscuridad de la noche, las estrellas parpadeaban, mientras la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando suavemente la colcha clara. Con una sonrisa, cerré los ojos. Esta noche, también, sería una noche de descanso profundo.